pero también voy a tocar parte de Amós 4. Dios y Padre Santo, en esta hora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te ruego, Padre, que abras la mente y el entendimiento de mis hermanos, que abras los corazones, Señor, para entender y comprender esta palabra, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, reprendiendo, Señor, todo espíritu de turbación, todo bloqueo mental y todo aquello que se quiera levantar, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, porque esta palabra es venida desde tu propio seno, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te lo pido, amén y amén. Esta palabra yo estaba orando desde el día miércoles, por la palabra que íbamos a compartir hoy, y esta palabra la recibí al día de ayer, y es una palabra muy, muy importante. Primeramente la tomé para mi vida, y después usted también la tiene que tomar. Porque todos acá somos hijos de Dios, todos en algún momento hemos ido a la iglesia, hemos aceptado a Jesús, y entonces no podemos hacernos los osos y decir para mí no es. Es para todos los hijos de Dios. Y fíjese lo que dice el título que yo tengo en Amós 4:4, aunque castigado, Israel no aprende. Y en el 5 dice llamamiento al arrepentimiento. Yo voy a leer el 5 del 1 al 4. Dice, oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel, y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, y no hay quien la levante. Porque así ha dicho Jehová el Señor, la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Una de las cosas que usted tiene que entender cuando se predica la palabra, no es para que usted esté mirando el techo ni mirando el reloj, sino usted tiene que analizar su vida, porque la palabra para eso viene, para que analicemos nuestra vida si realmente la palabra es palabra de Dios. Hay muchos que entretienen con la palabra, hay muchos que hacen circo con la palabra, pero usted se va contento y después su vida no cambia. Y si su vida no cambia, no está en los planeamientos de Dios, porque la vida de Dios es cambio. La vida de Dios dice que nosotros nos tenemos que arrepentir y que tenemos que llegar a la estatura que Dios quiere y no vivir como nosotros queremos. Hace mucho que no predico de esta manera, mucho tiempo. Fíjese una cosa, usted cuando escucha la palabra, usted tiene un trabajo que hacer y pensar y orar y decirle al Espíritu Santo en qué me toca esta palabra, qué me estás queriendo decir con esta palabra y qué cambios tengo que hacer en función de esta palabra. Porque en realidad la palabra es la que corrige, la palabra es la que da vida y la palabra, si nosotros la ponemos por obra, nos trae la bendición a nuestra vida. Entonces, ese es el trabajo que el Hijo de Dios tiene que hacer. No estar bostezando, no andar pensando en otra cosa, sino viendo y analizando la vida nuestra en qué nos toca. Porque esta palabra es una palabra bastante dura, y en el capítulo 4 es mucho más dura todavía. Porque acá está hablando del mal que viene, que hay un mal que viene sobre la vida de los hijos de desobediencia. Pero fíjese qué tremendo que es, dice, cayó la Virgen de Israel. Cayó la Virgen de Israel. No es que dice que va a caer, no es que dice agarrá y bueno, cambia tu actitud, cambia y yo te voy a bendecir. Cayó, dice la palabra. Ya está hablando en tiempo pasado, ya esto es algo que está determinado por el mal obrar del pueblo de Israel. Ya está determinado. Dice, cayó la Virgen de Israel y no hay
quien la levante. Fíjese, no hay ayuda cuando Dios decreta un mal, no hay quien te pueda ayudar. Y el pueblo de Israel siempre hacía lo mismo, siempre dejaba los planes de Dios, dejaba los mandamientos de Dios, y después cuando las papas quemaban, se iban a buscar ayuda a Israel, se iban a buscar ayuda a Siria, se iban a buscar ayuda a cualquier lado, menos volver a Dios, menos decir y analizarse: Señor, yo abandoné tu palabra, Señor, yo vivo como quiero, Señor, yo hago lo que quiero y por eso me va mal. Y no, busca sustitutos para tratar de zafar de la situación. Pero no hace el trabajo espiritual de preguntarle a Dios: ¿por qué me pasa esto? Esto es lo que hacía el pueblo de Israel en aquella época. Cuando este libro se escribió en Amós, era un momento tan complicado en la vida de Israel que habían matado a 4 reyes a través de golpes de estado, de sediciones, sublevaciones, había montones de cosas, habían matado a 4 reyes. Ese es el contexto histórico. Los sacerdotes se habían pervertido, como siempre, y habían hecho lo que mejor querían, y habían abandonado todo lo que era de Dios. Fíjese lo que dice en el capítulo 4, verso 5, y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado, y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová, el Señor. ¿Y qué pasa? Cuando cuando el pueblo tenía que ofrecer una ofrenda a Dios, era con pan sin levadura. Y acá dice: ustedes ofrecen pan con levadura. Quiere decir que fingían una vida de entrega a Dios, fingían una vida que se hacían los cristianos. Bueno, nosotros ahora somos cristianos. Se fingía una vida que no se tenía. No la tenían, porque decía que la ofrenda tenía que estar, que no tenía que llevar levadura, y ellos ofrecían levadura en la ofrenda. La ofrenda tenía que ser un animal perfecto, y desde ellos ofrecían animales enfermos, animales imperfectos, animales que eran inmundos de acuerdo a la palabra. Ellos le ofrecían lo mismo. En síntesis, vivían como mejor querían, hacían las cosas como mejor querían, y sin embargo querían hacer creer que estaban sirviéndole a Dios. Estaban fingiendo totalmente. Y fíjese lo que dice: y el castigo ya vino de parte de Dios. Dice: os hice estar a dientes limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no te volviste a mí, dice Jehová. Les hizo tener hambre, les hizo faltar el alimento, y no se volvieron a Dios, y ni siquiera le preguntaron a Dios: ¿por qué me pasa esto? Y ¿sabe una cosa? Hacían cosas terribles. En tiempos de la historia, en los sitios, hasta se comían a sus propios hijos por falta de pan. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega. En la siega necesita el agua. Estaba en pleno crecimiento, estaba madurando la semilla, y Dios le sacó la lluvia. Se perdió la cosecha. ¿Se da cuenta? Se perdió la cosecha, y esto lo mandó Dios. Y dice: e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra no hice llover, sobre una parte llovió, y la otra, para la cual no llovió, se secó. ¿Se da cuenta? Acá está el poder de Dios. El cristiano no entiende, porque somos duros de cabeza y duros de corazón, que si Dios nos llega a cerrar el cielo, no sabemos ni tenemos ni idea de lo que vamos a sufrir y lo que nos va a pasar. Porque acá lo dice bien clarito: le faltó el pan, le faltó la lluvia, se secó la siembra. Un castigo tremendo por haber abandonado los lineamientos y los mandamientos de Dios.
Y esto no es un reto ni ninguna cosa. Estamos hablando de historia que le tocó pasar al pueblo de Israel. Y ahora nosotros tenemos que comparar cómo va nuestra vida. Fíjese, y venían 2 o 3 ciudades a una para beber agua y no se saciaban con todo, no se saciaban. Con todo, no volvisteis a mí, dice Jehová. Duros de cabeza, duros de corazones, les pasaban las 1500, todo mal, sin embargo, no se volvían a buscar a Dios. Y sin embargo, ellos fingían tener una vida de acuerdo a los lineamientos de Dios. Y todo le iba mal. Es como agarrar y decir, me va mal, pero Dios me va a ayudar, Dios me va a prosperar, Dios me va a socorrer, Dios me esto, Dios me aquello. Sí, muy lindo, Dios lo va a hacer. Pero Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me pasa esto si tu palabra dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni tu descendencia que mendigue pan? ¿Por qué me está pasando esto si esto no va de acuerdo con tu palabra? ¿Por qué, Señor? Y sabe una cosa, hay que clavarse de rodillas y preguntarle a Dios, ¿qué está pasando? Porque su palabra dice, te bendeciré, no te dejaré, vendrán a ti, tú serás cabeza, no serás cola. Hay montones de palabras de bendición. Y nosotros estamos, no, Dios me va a bendecir, es una prueba que me pone el diablo. Acá no estaba poniendo la prueba el diablo, acá Dios cerró los cielos, Dios hizo faltar el pan, Dios hizo todo esto, y no era el diablo, era Dios el que estaba haciendo todo esto. ¿Por qué? Pero el pueblo no se volvía y no preguntaba, ¿por qué me está pasando esto? Y esta palabra yo la tengo desde el día viernes. Fíjese, envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto. ¿Se acuerdan lo que pasó en Egipto? Murieron todos los primogénitos. Todos los primogénitos, de los hombres hasta las bestias, para que liberaran al pueblo de Israel. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Mas no volvisteis a mí, dice Jehová. ¿Se da cuenta? Muertos a mansalva. Usted póngase un poco en el lugar, en este lugar histórico. Hoy, por ahí, no cenamos una noche, o por ahí nos falta esto, o por ahí en vez de comprar una coca nos tenemos que conformar con una Manaos. Y si no nos alcanza con una Manaos, con un jugo rendedor. ¿Se da cuenta? Y ya ponemos el grito en el cielo. Acá no tenían que comer, se habían muerto la cosecha, no tenían agua, eran muertos, les pasaba todo lo malo. ¿Pero por qué? Por haberse apartado de Dios. Y sin embargo ellos fingían una vida que buscaban a Dios porque ofrecían para animales enfermos, ofrecían pan con levadura, hacían todo lo que ellos querían y sin embargo estaban, no, Jehová me va a socorrer, Jehová es mi salvador, Jehová es mi salvador. Pero no preguntaban, ¿por qué? ¿Se da cuenta? No preguntaban el por qué. Y nosotros tenemos que saber el porqué de cada cosa. Nosotros con mi esposa pasamos momentos muy, muy amargos. ¿Y sabe por qué? Después de tanto preguntar, porque estamos haciendo mal las cosas. Porque hacíamos mal las cosas. Claro, estábamos aprendiendo. Pero la palabra es sí y amén, la palabra se cumple. Si nosotros somos hijos de rebeldía, las cosas nos van a ir mal. No hay vuelta de hoja. Y hay muchos que le van a decir, no importa, Jesús te perdonó. Sí, bueno, andate, si querés cambiar de iglesia y andate con el que te diga que está todo bien y que Jesús te perdonó. Sí, te perdonó. Pero también Jesús dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Así que
así están las cosas. Porque hoy usted tiene iglesias para todos los gustos. Bueno, demasiada muerte y demasiada destrucción en todo esto. Pero acá, a pesar de todo esto, tenían todavía la posibilidad de zafar. Pero acá dice, cayó la Virgen. Ya estaba terriblemente determinado. Y tal es así que dice que la ciudad que saliera con 1000 iba a volver con 100. Los que salían con 100 iban a volver con 10. Pero fíjese qué tremendo que es nuestro Dios, y es su Dios también, porque esta palabra termina, pero así dice Jehová a la casa de Israel. O sea, la casa de Israel era su pueblo, nosotros somos su pueblo. Buscame y viviréis. Buscame y viviréis. ¿Se da cuenta? Hay un mal que viene sobre los hijos de desobediencia y un mal que está determinado, porque la palabra es clara. Dios puso delante de nosotros dos caminos, el camino de la vida y el camino de la muerte, y nosotros estamos eligiendo a cada momento qué camino vamos a elegir. Y después no le podemos echar la culpa a Dios. No le podemos echar la culpa al diablo. ¡Ay, el diablo me hizo pecar! No, vos pecaste porque vos quisiste pecar. Porque el diablo agarró y te dijo, ¡ay, mirá, tiene la billetera ahí y no se dio cuenta que se le está por caer la plata! Mirá, se le cayó la billetera. ¿Te das cuenta? Y vos agarraste y el diablo te dijo, se le cayó la billetera. Vos decidiste agarrarla y que guardártela. El diablo te hace mirar, bueno, ustedes son todas mujeres, pero el diablo te hace mirar y te dice, mirá esa mujer que va ahí, mirá qué cuerpo que tiene. El diablo te dice, mirá, pero vos decidís mirar. Yo decido mirar. ¿Se da cuenta? No le podemos echar la culpa al diablo de lo que nos pasa. Son consecuencias de nuestras decisiones, porque nosotros elegimos. El diablo te muestra, pero nosotros decidimos. Mirá, la cajera te dio mal el vuelto. Muy bueno. Al bolsillo. El diablo te hizo te hizo ver que la cajera se equivocó, pero vos decidiste guardarte la plata. Me acuerdo que testificaste eso, y bien hiciste, porque si no es robo. ¿Se da cuenta? Entonces, tenemos que aprender y tenemos que analizar nuestra vida y decirle, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? Hace mucho tiempo nosotros teníamos negocio, muchos años teníamos negocio, y le dábamos de comer al pastor, hace muchos años. Y entró un espíritu de miseria, entró una pobreza en nuestra casa terrible en el negocio. Y bueno, le preguntábamos a Dios, y llegó un evangelista y nos dijo que hacíamos bien en darle de comer al pastor, pero si realmente estaba en la voluntad de Dios. Y después empezamos a analizar la vida del pastor y lo que hacía el pastor. ¿Y sabe lo que hacía? Él lo tenían que juntar borracho con los remises. Después las plata de la ofrenda la gastaba en prostitutas. Y nosotros encima le dábamos de comer. ¿Se da cuenta? Entonces estábamos obrando mal. Y entonces vino la pobreza para nuestra vida. ¿Se da cuenta? Nosotros tenemos que, antes de hacer cualquier cosa, orar. Y si nos está pasando algo, preguntarle a Dios el por qué. ¿Qué está pasando? Sembrar en saco roto. Sembrar en saco roto. Después están los piolas, ¿no? Que dicen que ellos se proclaman buena tierra y te dicen... Entonces es algo tremendo. Entonces, mis amados hermanos,
Si ustedes están pasando momentos, cualquier momento, pregúntenle a Dios el por qué. Y Dios te va a revelar, porque la palabra dice, clama a mí, yo te responderé. Y si nosotros estamos proponiendo o viviendo injusticias, o estamos apañando injusticias, no creas que la bendición, vos vas a nadar en una bendición tremenda. Porque nosotros al darle de comer a este varón, estábamos apañando todo lo que él hacía. Y la pobreza vino, y eso lo aprendimos en carne propia. ¿Se da cuenta? Nunca esperes que Dios te bendiga, si alguien en tu familia, o ponele, ¿cómo puedo decir esto? Pongamos un ejemplo. Yo no puedo agarrar y poner dinero en un familiar que se gasta todo lo que yo le doy en vino o en otras cosas. Porque usted cuando le está dando dinero, le está dando parte de su vida, le está compartiendo parte de la fuerza que Dios le dio para trabajarse ese dinero, para que el otro lo malgaste, como cualquier otro vicio. ¿Se da cuenta? Entonces, jamás espere una bendición así que Dios te provea si vos estás permitiendo esa injusticia. Porque ¿sabés cómo se llama eso? Se llama cohecho. Y la palabra habla muy bien que aquel que hace cohecho no es agradable delante de los ojos de Dios. ¿Se da cuenta? Usted tiene que orar de la siguiente manera y tiene que decir, porque si hay un hogar dividido, orar y decirle, Señor, no desabastezcas ni mi vida, ni la de mis hijos, ni la de mis hijas, ni de quien sea, porque yo soy tu hijo, yo soy tu hija, y yo no soy culpable de lo que hacen los demás. ¿Se da cuenta? Entonces así tiene que orar, pero también tiene que orar para que el demás cambie. ¿Se da cuenta? Usted tiene que orar, porque claro, o el otro, sea quien sea, madre, padre, hermano, sea lo que sea, y dale, dame, vos tenés, a vos te sobra, a vos Dios te bendice, Dios esto, Dios aquello, y te obliga. Pero no es así, porque encima, si vos le das, le estás haciendo un mal. ¿Se da cuenta? Porque si vos le das para que se emborrache y después lo pasa por arriba un coche, ¿quién es el culpable? ¿El del coche? ¿O vos que le diste la plata para que se emborrache y lo pase por encima un coche? Ante los ojos de Dios el culpable sos vos. Porque vos sabiendo que se emborracha, vos sabiendo que se droga, vos sabiendo que por ahí va para alquilar un arma para afanar, ¿te das cuenta? Vos sos el culpable, porque vos sabés el fin que le va a dar, y sin embargo vos le das. Claro, porque al que te pide, dale. Entonces, claro, sos un excelente cristiano, porque al que te pide, dale. No es así. Uno tiene que aprender. Tiene que aprender. Porque el reino espiritual es tremendo. Es tremendo. Y usted tiene que aprender. Por eso tiene que orar, tiene que preguntarle a Dios, ¿qué estoy haciendo? Si yo puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Hay un caso muy tremendo, el de las 10 vírgenes, que lo usa Jesús para hacer que nosotros tenemos que estar atentos, velar y orar. Eran 10 vírgenes que iban a recibir al esposo. Y 5 era prudente y 5 era insensata. Y claro, el esposo se tardó y se les acababa el aceite. Y a las que se le apagó la lámpara, le dijeron, dame de tu aceite. Y las otras le dijeron, no. Entonces, eso demuestra que el Hijo de Dios también puede decir que no. ¿Se da cuenta? También tiene todo el derecho de decir que no.
Porque no es, uno se agarra al que te pide, dale. Y claro, y te pide, 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 y te tiene re podrido que te pida. Y después terminas pecando. Porque ya cuando te pide le das, pero en tu corazón no está el verdadero sentimiento de darle, sino que le das para que te deje de jorobar. ¿Eh? Y lo haces y terminas pecando. Y más sabiendo que si por ahí lo mal utiliza para lo que sea, entonces vos sos cómplice. Sos cómplice de lo que pasa. Hay un dicho muy hermoso en el mundo que dice, si alguien te pide pescado, dale pescado, la primera vez dale pescado, pero después enseñale a pescar, si te vuelve a pedir. Y es así. ¿Se da cuenta? Entonces nosotros tenemos que hacer una guerra, una verdadera guerra espiritual, con las cosas que no sabemos que no van. Y si usted lo pone realmente a Dios, si lo ponemos nosotros realmente a Dios como nuestro muro, y vamos a vencer. Vamos a vencer, porque la persona o va a cambiar o se va a apartar. Y no va a haber vuelta de hoja. Y yo la pregunta que me hago es, si la persona cambia, bienvenido sea. Pero si la persona decide apartarse, es porque te está usando. Lisa y llanamente. Entonces no te sirve llevar un lastre. No te sirve. Porque te vas a terminar perdiendo vos y la otra persona. Por eso le digo que hace mucho tiempo que no predico de esta manera. Muchísimo tiempo. Pero son tiempos de decisiones porque cayó la Virgen de Israel. El mal está determinado. Porque ya pasó la reprensión, ya los israelitas no tenían agua, se les murió la cosecha, se morían, no podían salir adelante, fingían, estaban apartados, hacían como que estaban con Dios, pero estaban apartados de Dios. ¿Se da cuenta? Pero la palabra termina, buscame y viviréis. Está hablando de un cambio de actitud. Está hablando realmente de hacer un pacto nuevo con Dios. Y realmente arrepentirse, dar la vuelta a 180 grados y empezar a caminar realmente como Dios quería. Y esto le pasaba al pueblo de Israel, 830 años antes de la venida de Cristo. Y todavía les pasa, porque el pueblo de Israel todavía está esperando al Mesías y no acepta a Jesús como el Hijo de Dios. Entonces, mis hermanos, mis hermanas, tenemos que prestar atención. Tenemos que prestar mucha atención, porque nuestra vida es servicio a Dios. El servicio no es cantar, manejar la música, es estar acá a los gritos. Eso es parte del servicio, pero nuestra vida es el servicio a Dios, porque los ojos del mundo nos están viendo. ¿Te das cuenta? Los ojos del mundo y los que no son del mundo, los que son hermanos. Porque también los hermanos te miran y dicen, ay, sí, mira, siempre le va mal todas las cosas, nunca sale adelante, nunca esto, nunca aquello. Y nos critican, nos hablan mal de nosotros y todo lo demás. Pero es verdad, si estamos haciendo las cosas mal, jamás vamos a salir adelante, jamás vamos a tener una gran bendición. Podemos tener unas lluvias, porque por su misericordia por ahí podemos comer todas las noches, pero no vamos a entrar verdaderamente en la bendición de Dios. ¿Sabe una cosa? Cuando con Graciela empezamos, teníamos nada más que un elástico sin patas sobre 4 ladrillos y 2 agujeros, un elástico metálico, 2 agujeros porque estaba roto, y en un agujero cabía ella y en el otro agujero cabía yo. E hicimos muchas cosas en 32 años. Dios nos bendijo. Y hoy, gracias a la bendición de Dios,
Hace un año que tenemos un comedor con casi 50 personas. Y esto es bendición de Dios, no para que nosotros nos agrandemos, sino para demostrar la bendición de Dios. ¿Se da cuenta? Pero en estos 32 años hubo subidas, bajadas, lágrimas, muchos dolores, muchos por qué que le preguntamos a Dios, pero siempre tuvimos una respuesta. ¿Se da cuenta? Porque la palabra de Dios es sí y amén. Si vos lo buscás realmente a Dios, Él no te va a abandonar ni te va a dejar. Él te va a guiar. El Espíritu Santo te va a enseñar a orar, vas a entrar en ese versículo que dice que Él te iba a enseñar cómo pedir para recibir, que Él te iba a enseñar el camino, que Él iba a estar todos los días con vos hasta el fin. ¿Se da cuenta? Pero nosotros tenemos que disponer realmente nuestro corazón. Nos tenemos que vaciar nosotros y tomar de Él. Y tenemos que ser honestos y decirle, Señor, hasta acá mi vida fue un desastre. Hice lo que quise, veo los resultados, ayúdame porque no puedo más. Es como cuando uno hace la confesión de fe y se cree que ya está todo arreglado. Sí, está arreglado hasta ese momento, pero empieza a caminar. Este camino es de subidas y bajadas, pero es un camino de bendición. Si hacemos realmente lo que Él quiere que nosotros hagamos. Nosotros hablábamos con Graciela para el Día del Amigo y mandábamos mensajes, hola amigo, feliz día, y que muchos nos creemos amigos de Jesús, pero eso no significa que Jesús sea nuestro amigo. Nosotros nos creemos amigos de Jesús. ¿Y sabe por qué? Porque lo dijo el mismo Jesús. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo te digo. Si hacemos lo que Jesús dice, somos sus amigos. Él lo declara. Él no puede mentir. Pero si no hacemos lo que Él nos dice, Él no nos tiene por amigos. Gracias, mi amor. Él no nos tiene por amigos. Jesús dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo te digo. ¿Se da cuenta? Entonces, la vida cristiana es hermosa, pero tenemos que saber vivirlas. Y por las dudas, antes de que usted se enoje conmigo, porque ya le digo que esta palabra la tengo desde el día viernes, cualquier cosa, órele a Dios, le voy a leer Hebreos 12, 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es a quien el Padre no disciplina? Dios nos disciplina. Dios nos amonesta. Dios nos habla. Y Dios quiere que seamos perfectos y que vayamos creciendo en perfección. ¿Se da cuenta? Espero que esta palabra realmente la haya comprendido, la haya entendido y realmente espero que después cuando llegue a su casa le pregunte a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando? Que no puedo entrar en donde realmente yo tengo que entrar. En todos los órdenes de la vida, ¿eh? Porque yo también le pregunté porque siempre hay cosas que están en el tintero y cosas que le pregunto al Señor, ¿por qué? Yo también le pregunto a Dios por qué. ¿Se da cuenta? Esto no es únicamente para el pueblo. Yo también me pregunté a Dios, le pregunté, ¿por qué? Y aproveche hoy que es Santa Cena, hacer un nuevo pacto con Dios y decirle, Señor, yo hoy quiero empezar a caminar nuevamente como tengo que caminar en tu palabra y en tu voluntad. Hasta acá la palabra del Señor.